este podcast no sería lo que es si no tuviera unos mentores y mentoras como las que tengo. Hay muchos que cuando van a un evento y conocen a alguien me mandan un mensajito. Mariana, no te pierdas de entrevistar a esta persona. Uno de mis mentores es Alfredo Gutiérrez. Él me manda pilas y pilas de nombres. Tengo que destilar, pero encuentro siempre joyitas entre sus recomendaciones. Muchísimas gracias, Alfred. Tenemos el proyecto de hacer una serie juntes. Va cambiando de nombre con el tiempo y de tema, pero sigue en pie. Todavía no la hicimos, pero ya vendrá. Mientras tanto, los dejo con un par de sus recomendados. Carolina Martínez y Héctor Tavares son dos diseñadores colombianos que crearon Diseño Detonante. En esta entrevista nos cuentan qué hacen desde este colectivo. Hablamos sobre un mural, una exposición y un corto documental. También sobre bibliotecas participativas que funcionan como burbujas de autonomías y sobre procesos participativos que invitan a la diversidad. De sancochos, guisos, donde se mezclan muchas cosas diferentes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Carolina Martínez, hago parte y soy fundadora del colectivo, o ha tenido varias mutaciones, entonces ha sido el colectivo, ahora es un estudio nómada que es Diseño Detonante. Y yo soy Héctor Tavares también. Soy cofundador, aunque todo esto nace del proyecto de grado de Carolina, pero ya luego comentamos un poco sobre eso. Dale. Carolina, ¿qué estudiaste cuando estudiaste? Estudié diseño industrial. Ah, ok. ¿Y vos, Héctor? Yo he pasado por la fotografía, el cine y el diseño, pero como que soy más adisciplinar en ese sentido, como que estoy en otro tipo de formación también. Entonces no tengo un cartón. Sí. Y dígame, ¿cómo surge esto del diseño detonante? El diseño detonante, pues en principio, como lo decía Héctor, al momento de graduarme yo hago un proyecto de grado que resultó ser un taller. Yo no quería hacer, aunque haya estudiado diseño industrial, yo no quería hacer un producto, digamos, objeto tangible. Me pareció que era más importante situarse en el país en el que estamos. Entonces yo pensaba en un país que tiene muchas décadas de violencia atrás, como que diseñar una silla o unos zapatos o estas cosas, pues sí, interesante, y de hecho ese era mi primer impulso a diseñar, pero pues me di cuenta que eso no era como lo vital. Entonces hice un taller que se llamó Reconociéndonos en la Diferencia. Entonces, en algún momento me presenté en un congreso, en un coloquio, no recuerdo, y parte del escrito fue que era un diseño detonante para el reconocimiento. Ahí empezamos luego, tiempo después, conocí a Héctor y empezamos a hablar también como de la idea, extendiendo esa idea, expandiendo la idea de que el diseño no solo es como un accesorio, sino que puede ser un detonante de realidades otras, puede ser un detonante de transformaciones, puede ser un detonante de cuestionamientos, de dudas. Ok. ¿Y cómo fue que te uniste, Héctor? Fue como algo fortuito, fue como un azar de la vida también, porque en algún momento tuve la oportunidad de ver de lo que se trataba el trabajo de Carolina, y pues me motivó también como a preguntarle y a indagar más sobre eso, y ahí empezamos como a mezclar como algunas cosas del trabajo que yo ya hacía y el trabajo que ella estaba haciendo. Y ahí fue donde integramos pues el audiovisual, la narrativa y cómo integrábamos todo esto en un ambiente más como en una atmósfera que contuviera otras expresiones también, y cómo ampliar la perspectiva también de diseño.
¿Y me cuentan algún proyecto? ¿Y cómo detonó? ¿Y qué detonó? Hay un cortometraje muy bonito que siempre lo nombramos, que es El Mutante. El Mutante es también no solo el cortometraje, es un proceso a 3 tiempos, lo llamamos, porque en principio fue un mural que hicimos en el Proyecto Quijote para la Vida, que queda en Santa Rosa, en Lima, y empezó siendo un mural que hicimos a partir de llegamos a Lima por coincidencias de la vida, llegamos a ese lugar preciso, nos dimos cuenta que ellos estaban trabajando con una cosa que eran los susurradores para aportarle a la lectura. Es un proyecto que se centra en aportarle a enseñar a leer, a escribir, pero desde muchas maneras a los niños, niñas de esa comunidad. Estaban usando los susurradores, a nosotros nos pareció una herramienta maravillosa y que podía tener muchísimos significados. Hicimos un mural en principio. Espera un minuto que me perdí. ¿Los susurradores qué son? Los susurradores es una herramienta básica, a fin de cuentas, es un tubo que en algún momento lo volvimos, ellos empezaron a trabajar tubos de bambú, o de guadua, pero puede ser un tubito de cartón básico, como donde vienen las telas, donde vienen enrolladas las telas. Entonces, lo impresionante, que a nosotras nos pareció impresionante, es que pues, no se combate de alguna manera o se responde a la idea de que quien se escucha es quien más grita, quien habla más duro. En este caso es todo lo contrario, porque un susurrador, tú te lo pones, al otro lado está el oído de la persona y tú tienes que ser tan cuidadoso para que la otra persona no escuche un grito, sino escuche un susurro, algo muy suave, algo muy tranquilo y cuidadoso y abrazador de la persona. Y esto de hablar en susurros a través de un tubo, ¿cómo se relaciona con lo de aprender a leer y escribir? En ese momento ellas la estaban usando para que los niños, las niñas empezaran a escribir sus pequeños poemas o cuentitos y hacían unas acciones muy interesantes, que era que ahí en el pueblo, digamos, en el barrio, salían y agarraban a la gente así en la calle y les susurraban. Le ponían así el tubo al otro lado, entonces empezaban a susurrar. Eso nos pareció algo muy subversivo de alguna manera, porque era como de un momento a otro agarraban a alguien y le empezaban a decir: "Te". Perfecto. Y entonces el mural que ustedes hicieron era para como documentar esa situación, cómo estaban los chicos en la calle susurrando sus cuentos. Sí, en parte eso, pero también como de alguna manera también sentimos que como diseñadoras, diseñadores también tenemos como una agencia dentro del espacio en el que creamos y co-creamos con las comunidades. Entonces, de alguna forma, esa idea nos pareció que en sí era muy poderosa, pero que al mismo tiempo tenía muchas potencias de ser otras cosas también y de proponer y de tener una construcción con base a esa acción del susurro. Entonces el mural fue como una ampliación, por decirlo así, de lo que esa acción puede significar y de la importancia de ese acto, como de ese performance de susurrarle a alguien y qué significado también tiene y cómo eso responde a las lógicas en las que estamos y en las que vivimos, que es de moverse, 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 todo rápido, todo acelerado, pero lo que eso representa también y lo que eso puede potenciar como procesos también. Y entonces, después del mural, ¿qué pasó? Después del mural, pues en el mural iban como unas instrucciones que era: deténgase, siente, piense, tome el susurrador y acérquese cuidadosamente. Fue un proceso interesante porque, quien salía en el mural es un niño de la comunidad y todo el tiempo le estaba preguntando: "Soy yo, ese soy yo, me sacaron ese, o sea, el que está ahí, soy yo". Entonces nosotros le decíamos: "No, es una representación de todos los niños, niñas". Pero de ahí, el mural justo está, haz de cuenta, eso es un lugar montañoso. Lima tiene,
unas montañas, tiene estos lugares donde las personas desplazadas de distintos lugares y de distintos momentos también del país por distintas situaciones se han ido a vivir allí. Entonces mucha gente al bajar unas escaleras de esas montañas veía ese mural, se preguntaba y cosas. A nosotras nos causa también la curiosidad porque muchas personas decían que parecía un mural terrorista porque lo relacionaban también con, pues, todo esto de Sendero Luminoso, como unos recuerdos de pronto, un poquito disruptivos, pero a nosotros nos pareció una idea interesante para hacer un cortometraje. Entonces, de ahí empezamos, como iban tantos niños, niñas, hicimos un pequeño, casting entre diseño detonante para ver quiénes podrían ser, personajes de este cortometraje y empezamos a grabarlo. Fue muy bonito porque lo grabamos en los distintas, como te digo, son puras montañitas, haz de cuenta, como que en cada montañita es una subbarrio. Entonces íbamos a las casas de estos niños en cada montañita, ellos bajan ahí, digamos, a la parte baja de Santa Rosa, al Quijote, y pues íbamos, les acompañábamos y muchas de las escenas son cerca de sus casas. Entonces se hizo este cortometraje, se hizo antes de pandemia, nosotros venimos a Colombia, lo íbamos a terminar y a estrenar después de pandemia, pero pues empezó la pandemia y ahí nos rompió muchas cosas. Hubo un tiempo que tocó esperar mucho tiempo para volver a Lima a estrenarlo. Y decime una cosa, ¿qué es lo que querían detonar? Justamente, por ejemplo, eso de la relación del el terrorismo con un artefacto que es como que parecía un proyectil del que se lanza algo, palabras en este caso. Entonces, como que de alguna manera la persona se quedó al frente. Por ejemplo, nos comentaron que una de las personas del barrio y algunas de las personas del barrio se paraban ahí al frente y se preguntaban ¿por qué es negro? ¿Por qué hay un objeto así alargado como si fueran a disparar algo, pero al mismo tiempo hay un niño y es de la comunidad y hay como unas indicaciones como que dicen que me detenga, que espere, que cuide, que como todo ese tipo de cosas que pueden ser como que se pueden chocar entre sí, pero que de alguna manera también hace que las personas en la misma comunidad se pregunten por qué hay cosas que no están eh, socialmente aceptadas dentro de su historia y su memoria también, pero por ejemplo, a eso le dicen un barrio dormitorio, que es que la gente entra, duerme y sale a trabajar muy temprano, en la noche llega, está con sus hijos y vuelve otra vez. Pero ¿por qué un barrio tiene que representar solamente eso? ¿Y por qué no puede haber un espacio en donde existan otras dinámicas y otras dimensiones también de la misma comunidad? Eso ya lo tenía la organización con la que trabajamos, pero queríamos potenciar esa noción también. Luego de eso surge algo a lo que le llamamos las burbujas de autonomía, que era como reforzar que en los espacios se puede construir algo más allá de lo que para lo que lo construyeron o digamos son personas que llegaron a esos territorios porque no tenían en dónde vivir, pero más allá de que sea un lugar en el que dormir, puede representar muchas otras cosas porque hay una congregación de culturas, de formas de vida, de formas de habitar la cotidianidad que potencian la manera en la que se entiende la vida también en ese espacio. Como de alguna manera yo entiendo que ustedes querían como mostrar las contradicciones, ¿no? Y mostrar que el barrio es mucho más que un barrio dormitorio, que hay chicos haciendo cosas creativas y están pasando otras cosas. Yo creo que eso en parte, pero también nos interesaba mucho pensar que la realidad que viven es una realidad de las muchas posibles que hay.
Entonces, tu lugar que recorres todos los días, que bajas de la montaña, listo, todo bien, esa es una de las posibilidades, pero también está la posibilidad de que ese lugar que siempre bajas sea un juego, sea un lugar donde tú te reúnes con otros niños, niñas a planear algo, donde hay un monstruo, donde hay un mutante que te sale. O sea, como agarrar esa cotidianidad y darle otros niveles a través de la ficción. Eso fue de pronto una idea que teníamos en un principio, pero algo también que me parece eh, interesante del proceso es que aunque nosotras siempre creemos o tenemos intenciones cuando hacemos algo, luego le damos la libertad de alguna manera a los procesos para que se conviertan en otra cosa. Entonces ya una vez pudimos hacer el estreno y pudimos, bueno, en este caso Héctor, que fue quien hizo ese proceso, se mostró en cada una de estas montañas y fue un proceso de reconocimiento muy bonito en el que los niños, niñas decían, ay, por aquí, es que esa es mi casa o ese es el caminito que yo recorro y se sentían como actores, actrices súper reconocidas. Es un proceso también de reconocerse y de reconocer su lugar desde otros lados, desde otras lógicas, que puede haber como no solo esta capa de cotidianidad y realidad que te venden, sino que puede ser otro, pueden haber otros posibles dentro de lo que tú misma estás viendo todos los días. Yo entiendo que no es solamente una cuestión de detonar algo con el resultado del audiovisual, pero también pasa esto durante el proceso, ¿cierto? Porque ustedes tienen una manera de trabajar donde la comunidad es parte de armar el documental. ¿Entiendo bien? Pues es que también tenemos como ciertas posturas frente a eso, porque sentimos que no se trata solo de que lo que hagamos implique a la comunidad, que pues eso hace parte, pero también es la manera en la que se hace. Por ejemplo, está lo que le llamamos las burbujas de autonomía, fueron 25 bibliotecas que se hicieron para 25 hogares, 25 casas en esas montañas de las que le hablamos, pero no queríamos que fueran solo bibliotecas, sino que fueran espacios donde las niñas, los niños sintieran que ahí pueden existir y ser de otras maneras y que pues, hubieran muchos libros y que pudieran construir un espacio alrededor de eso. Y en la acción, en el hacer esas bibliotecas, estaba la posibilidad de que fuera participativo, entonces que convocar a las personas para que fueran y como tener ese flujo. Pero no nos fue muy bien, por ejemplo, en esa experiencia, y lo que decidimos fue hacerlo, dejar las puertas abiertas y las madres o las personas que quisieran aportarle a esa construcción, que entraran y que pudiéramos construir, pero con personas que quisieran construir el espacio con nosotros. Y eso es muy distinto. Es muy distinto el convocar y decir, ustedes tienen que participar en este proceso, y otra cosa es abrir las puertas, abrir lo que estamos haciendo a la construcción también, pero desde sabiendo que hay personas que están interesadas y que le pueden aportar desde su autonomía también a los procesos. A ver, hablamos de un proyecto audiovisual que se llamó Mutante y ahora estamos hablando de otro proyecto que son estas burbujas de autonomía, que me decís que son 25 bibliotecas. Bibliotecas no te referís a un estante con libros, sino te referís a un espacio en la comunidad donde viene la gente y hay libros y hay otras cosas que se comparten. ¿Entiendo bien? Es un microespacio. O sea, sí es o sea, parte de la idea, ellos necesitaban que se hicieran estantes con libros. Pero entonces nosotras visitando todas las casas, visitando las 25 casas, nos dimos cuenta que los niños, las niñas no tenían un lugar en esa casa. O sea, su lugar era muchas veces un escritorio y una sillita y muchas veces hasta en un lugar tenían una correa, me imagino una correa y las tablas de multiplicar, entonces ahí imaginamos lo peor. O el televisor, o sea, los niños, las niñas no tenían un espacio para ellos.
Entonces hicimos para ese momento el estante, sí, pero un espacio para que los niños y las niñas se pudieran recostar, pudieran jugar ahí, pudieran dibujar, fuera como por eso es como una burbuja, como una micro burbuja donde ellas pudieran hacer lo que quisieran en un espacio que de hecho estaba pensado con las medidas para los niños, niñas, cosa que no llegara como el papá, la mamá a ocupar el lugar, sino que fuera para ellos. ¿Y esto quién los convocó a armar estas bibliotecas autónomas? ¿Cómo surge este proyecto? En el Quijote siempre están participando de muchas convocatorias. Ellos se ganaron esta convocatoria, como ellos son también una biblioteca, ellos sí una biblioteca, digamos, grande, donde viene la comunidad, pues se ganaron este proyecto y nosotras estábamos ahí en ese momento y hicimos ya como no solo, digamos, lo que decimos los estantes, sino a partir de ir a las casas, de conversar, que eso también era algo que quería decir cuando tú preguntabas cómo participa la comunidad de alguna manera. Tenemos también como un principio como diseño detonante y es que nosotras no vamos a imponer como diseñadoras, yo soy la diseñadora, el diseñador tal y les venimos a hacer esto, sino que nosotras estamos ahí viviendo un rato, no como turistas ni nada de esto, sino viviendo, haciendo parte de las lógicas, cotidianidades y dinámicas del lugar y ahí surgen las cosas, pero surgen por un cuidado mutuo, una reconocimiento también de qué quiere la gente o qué podríamos construir en conjunto, más de qué quieren, qué podríamos construir en conjunto. ¿Y las bibliotecas esas las terminaron creando? O sea, hicieron las bibliotecas y las armaron con los chicos. ¿Cómo fue? Con las mamás y los niños, niñas y las mamás de la comunidad. Ellas, por su interés y por su autonomía de decir, están construyendo un espacio que va a ser importante pues, para mi hijo y así, para mi hija. Pero también por la emoción y porque hay un espacio de construcción y pues como que hay algo que llama también a lo común y al hacer las cosas. Entonces fue algo también muy divertido. Luego de esa experiencia de no querer convocar a la gente a la fuerza y querer que las personas vayan por cuenta propia, digamos, sea o no beneficiaria de ese espacio. eh, de todas formas, es otra lógica que nos gusta mucho más cuando hay un sentido por el que la gente también se mueve y se puede construir un espacio común. Esta entrevista es parte de las listas Bibliotecas y Diseño, Colombia y Diseño, Perú y Diseño, Espacios Habitables, Arte y Diseño Social y Niñez y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En varias entrevistas del podcast hablamos de hacer documentales o audiovisuales con comunidades. Recientemente, en la serie de Diseño desde la India, Nina Sabnani nos contó sobre cómo hizo animaciones con textiles de algunas comunidades indígenas. Es el episodio 651. Mucho antes también tocamos el tema. En el episodio 142, por ejemplo, Chico Pereira nos hablaba del documental de ficción. Y en el episodio 189, Cines nos contó cómo hizo una película sobre danza para verla sumergidos en realidad virtual. Sigamos ahora escuchando a Carolina y Héctor, que tienen muchísimo más para contarnos. O sea que hacen cosas muy diversas, ¿no? Los detonantes. Hacen cosas como audiovisuales, pero también hacen cosas que podrían estar más cerca al diseño industrial, ¿no? Pero en general es como una fusión, son como diseñadores
que no se clasifican como un tipo de diseñador, ¿cierto? Sí, o sea, cuando uno le preguntan, ¿usted qué estudió de eso? Entonces uno dice diseño industrial. Eso es como una simplificación y esa diversidad como de los diseños que hay son a fin de cuentas simplificaciones porque lo que decimos también es que son distintos lenguajes. O sea, es como distintos idiomas, pero de un acto que es el hablar, que es la comunicación. En este caso es similar, ¿no? O sea, diseño de modas, diseño gráfico, diseño industrial son a fin de cuentas idiomas de algo que es el diseño, que es también ese pensar que en el diseño ontológico, eso sí es como algo que tenemos como muy entrañado, pensar que el diseño nos diseña, nos hace, entonces lo otro son lenguajes, entonces sí, efectivamente hemos participado con el lenguaje audiovisual, pero también con algún diseño editorial, también con esto que se acercaría más al diseño industrial, pero son lenguajes, a fin de cuentas, que van también en los que reconocemos la importancia del diseño como un agente transformador de realidades. Eso es lo que más nos importa del diseño. ¿Y cómo es para vos diferente, Carolina, esto de hacer un documental pero ser una diseñadora industrial? ¿No? Porque estás como de alguna manera traduciendo entre lenguajes. O para vos, Héctor, puede ser al revés, ¿no? ¿Cómo es esto de a construir bibliotecas desde, ¿no? Porque supongo que eso también enriquece el resultado final. Claro, en principio, como digamos, la primer pieza audiovisual que hicimos fue El Armadillo. Yo nunca había trabajado en nada de eso. Para mí era como una cosa muy extraña y Héctor claramente sí tenía la formación, se hace un guión, se hace esto y de alguna manera ahí es interesante porque como yo no vengo de ese mundo, creamos otra fórmula para hacer un audiovisual, ¿no? Es un audiovisual hecho con esos estándares porque no es algo que para mí es desconocido y se vuelve al contrario cuando Héctor está haciendo un diseño estamos como haciendo una dinámica distinta porque ninguno de los dos viene de una formación que el otro sí tiene. Entonces ahí se va pensando de otras maneras. Yo a veces le digo a Héctor, es que yo no, o sea, yo no, en algún momento cuando le agarra a uno la loquera de sentirse mal por todo, uno dice, ay, pero es que yo no sé hacer cine, yo no sé hacer audiovisual. Y él me dice, sí, es que usted hace desde otras maneras. O sea, a mí, por ejemplo, me interesa mucho pensar cómo se ven las cosas o el vestuario o los elementos. Claramente eso viene de mi hacer y de mis intereses. Y ahí es donde como que nos mezclamos, pero también pensando en que el diseño es a fin de cuentas también contar una historia. Entonces ahí me queda un poquito más fácil inmersarme en ese lado. No sé, Héctor, cómo sea su proceso. Sí, en mi caso, pero yo creo que eso lo compartimos. Aquí le dicen sancocho, que es como un caldo donde se echa, la comunidad llega y echa su parte, como sí, como que va cada quien echando su parte para darle como esa sazón también a lo que se construye. Y como que cada lenguaje es como parte de ese caldo que estamos construyendo nosotras dos, porque pues en principio somos nosotras dos, pero cuando se hace algo siempre hay otras personas involucradas. Entonces el proceso involucra también otras formas, otras maneras de entender las cosas y eso nos enriquece mucho. Pero principalmente en cuanto a lo técnico, eso es algo que vamos resolviendo también en el hacer. Y decimos que tenemos otra manera de crear, por ejemplo, audiovisual, porque, por ejemplo, lo que se entiende como guión, nosotros lo construimos de una forma que podría no seguir todos los estándares que se mueven en un proceso audiovisual oficial, sino que vamos construyendo con herramientas que encontramos distintas también según lo que vayamos a construir. Y sentimos que cada lenguaje se queda corto en su marco, en sus marcos, y que deberíamos más bien ampliar esos lenguajes y intentar contaminar unos con otros. Entonces, lo hemos hecho audiovisual, pero también hemos hecho una exposición de museo, por ejemplo, en donde llevamos el barrio a un museo. Pero ¿cómo hacemos eso?
Y pues eso tiene muchos elementos de lo audiovisual, tiene muchos elementos de la construcción de espacios y además de cómo accionamos las cosas que tiene que ser necesariamente distinto, singular con respecto a todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces hay que repensarse cada acción y cómo se hace sin seguir un guión específico. Perfecto. ¿Y qué cosas los inspiran? ¿Qué cosas escuchan, miran o leen que nos quieren recomendar? Algo que conversábamos un poquito, no conversamos a profundidad, lo haremos después con Héctor, era pensar, por ejemplo, pensábamos en una película que nos gusta mucho a los dos, que es la de La Estrategia del Caracol. Es una película colombiana, ya tiene sus buenos años, por ahí sus 20, 30 años, pero tiene una cuestión muy interesante que es, tiene una influencia anarquista, nosotras tenemos una influencia anarquista también, y habla también en parte, pensábamos que se puede hacer un paralelo entre la película, que es una casa que por razones del capitalismo, a fin de cuentas, la gente se tiene que salir de esa casa y dejársela al dueño, pero la gente decide agarrar toda su casa y agarrar hasta los baños, las paredes, las baldosas y llevárselas a otro lado, salirse con todo y casa y llevárselas a otro lugar. Ahí ya les conté el final de la película. Pero una cosa interesante es que también cuestionamos mucho la academia en sí. Entonces también pensábamos que la academia puede ser una otra cosa. Uno se puede llevar muchos elementos a otros espacios y hacer también procesos de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, como en este juego dialógico de Freire, pero sí, eso nos parece, por lo menos en parte eso podría ser una recomendación. Otra recomendación, sí, clara de lo que escuchamos o de lo que yo escucho es sí mucho punk y mucho ska y muchas de estas músicas mestizas y contestatarias que hay por ahí. ¿Cómo qué? ¿Qué nos recomendás escuchar? Algo último que sí como que estoy feliz es una persona, una banda que se llama Bob Dylan, que fue muy famoso últimamente porque salieron haciendo unos cánticos por Palestina y contra el genocidio. Entonces fue muy famoso, lo prohibieron en todas partes, pero uno escucha sus canciones con tranquilidad y con calma y se da cuenta que hay otras maneras de ser y hacer y que se necesitan, aunque digan que no son necesarias, a veces el conflicto es necesario también para dirimir cosas y no es el conflicto violento, sino el conflicto de conversar y poner cosas que no se ponen a veces como en la mesa y presentes, eso es importante. Otra recomendación por ahí que nos gusta mucho a los dos es Belandia, Edson Belandia, un cantautor colombiano que les va a divertir mucho si lo buscan. Bueno, y en el futuro, ¿qué quieren hacer los detonantes? Somos muy malas para pensar en el futuro, así como muy lejano. Y siempre intentamos hablar de los presentes, de qué queremos hacer ahora. Y siempre intentamos estar o situarnos lo más posible en el ahora. Siempre con Tony tenemos esa discusión también, porque él habla de futurar, de pensarse en el futuro, pero a veces se piensa en el futuro como de forma simple, como sin la profundidad que eso aborda y que implica. Y esa profundidad es pensar que el futuro no tiene otro lugar en donde se pueda construir que sea el presente. Entonces, incluso es la paradoja de que el futuro tiene que ser construido ahora. Y pues eso implica traerlo. Cuando pensamos desde ahí, desde esa lente, siempre estamos es buscando cómo ahora podemos accionar. Entonces, ahorita estamos pensando y queriendo hacer eventos, pero el evento como una forma de articular movimientos, pensamientos, resistencias desde distintos lugares de Latinoamérica en principio, de los sures, pero también, si es posible, de otros lugares. Entonces estamos con esa ambición también de conectar principalmente. Pero estos eventos, ¿qué serían? ¿Eventos de qué?
entendiendo el evento así como en su amplio espectro de posibilidades, que principalmente es eso, el evento como el taller como el taller donde se crean posibilidades posibles. Entonces, pues nosotras tenemos herramientas narrativas, tenemos talleres, tenemos ficciones, formas, nuestro accionar tiene como esos instrumentos, pero hay personas que pueden aportar desde otros lugares y desde otras construcciones también. El evento como ese escenario y esa plataforma en la que podemos construir posibles. O sea, entiendo bien que es un evento para como llamar a la cooperación, a hacer cosas juntas. Sí, desde nuestras posibilidades y nuestro hacer. Por ejemplo, queremos hacer una revista próximamente. Queremos ir, por ejemplo, a Chile a hacer un contraevento de un gran congreso que se hace, pero entender que los espacios no tienen que ser centralizados. Estamos pensando varias cosas y eso implica pues a muchas personas, movimientos y maneras de pensar y hacer también. Pensando en esto de pronto de los futuros y los presentes, que es necesario cuestionarse lo que entendemos por realidad y comprender que la realidad puede ser transformada y pueden ser muchas realidades a la vez. Y que, por ejemplo, una de las cosas que pensando ahorita en tu pregunta de qué queremos a futuro también es disputar la narrativa de futuro. Porque hay una narrativa muy fuerte de sí, nos vamos a extinguir, sí, el capitalismo es lo único posible, la competencia, todo esto, pero no, hay otros muchos posibles. Entonces eso, y hay otros muchos también diseños y haceres que de pronto no se llamen diseño, pero muchas otras maneras posibles de reconocernos y de cuidarnos y de transformar eso. Y de disputarle a los poderes varios que hay por ahí, las posibilidades y las potencias de la vida. Desde el mural en las montañas de Lima con los susurradores, donde niñes susurraban cuentos por tubos de bambú, hasta el cortometraje Mutante, estos diseñadores nos mostraron un diseño que detona. Me encantó cómo el mural se convirtió en el espejo crítico que invita a cuestionar memorias impuestas. Quizás el verdadero detonante es reconocer que estas burbujas de autonomía, como las microbibliotecas participativas, no solo empoderan a los niños, sino que les desafían la idea de un diseño salvador que llega de afuera y cambia las cosas. Carolina y Héctor viven el presente con sus comunidades, no como turistas. Ellos tejen sus resistencias locales aquí y ahora, en las cotidianidades del hacer comunitario. Otra cosa que me encantó fue la visión de eventos en los sures que cruzan fronteras y viajan por Chile, Perú y Colombia, por lo menos. Este viaje hacia la descentralización requiere que el diseño no solo detone posibilidades, sino que también escuche las voces locales y le suba el volumen, si puede. Así vamos hacia un cambio, hacia algo más deseado en nuestros sures. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.